Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. El día de hoy voy a hacer el devocional del capítulo 21 del libro de Juan, pero vamos a comenzar con una oración. Recuerda que estas oraciones son las que encuentras en el canal Acercándote a Dios y el link está en la caja de descripción bajo este video si me estás viendo en YouTube, para que vayas y te suscribas. Padre amado, mi Dios todopoderoso, quiero darte gracias por el techo que me protege en las noches, por la cama en la que puedo descansar al finalizar mi jornada, por cada una de mis comodidades, y te pido que mires con misericordia a los que han tenido que dejar su tierra por presión política, por violencia en su región, por la pobreza, por las pocas oportunidades que tenían en donde vivían, o por cualquier otra razón que los haya llevado a tomar la decisión de irse lejos de sus casas y sus seres queridos. Mi Dios, hay muchos desplazados en este momento por todo el mundo. Están sufriendo, pasando hambre, enfermos y hasta muriendo, mientras intentan llegar a un lugar seguro. Hoy te pido que extiendas tu mano sobre ellos y los protejas, que envíes personas de buen corazón y con las posibilidades para que los ayuden. Señor, me duele saber que la gente muere mientras huye de la situación que los sacó de su lugar de origen, y más me duele saber que la gran mayoría se ha alejado de ti porque no logran verte mientras pasan este desierto, Padre. No permitas que uno solo se pierda, más bien en medio de esta crisis. Muéstrales a tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces voy a leer el capítulo 21 del libro de Juan en la Nueva Versión Internacional. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Bien, entonces, un resumen. Jesús se apareció por tercera vez a los discípulos mientras ellos pescaban y lograron sacar la red con 153 pescados. Cuando este milagro pasó, ellos se dieron cuenta que era Jesús y lo siguieron. Luego Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que si lo amaba. Después de su respuesta positiva, le dijo el Señor que apacentara a sus ovejas. Finalmente reveló cómo sería la vejez de Pedro y de Juan. ¿Cómo aplico este texto a mi vida? Yo encontré 2 formas. La primera: debo seguir las instrucciones de Jesús para ver milagros en mi vida. Y la segunda: no debo estar pendiente de cómo el Señor actúa en la vida de mis hermanos, sino en mejorar cada vez más mi relación con Jesús. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Puede ser glorificado hasta con nuestro tipo de muerte, y lo dice en el versículo 19. ¿Qué dice el texto acerca de Jesús? Se apareció varias veces a los discípulos después de su resurrección. Lo dice en los versículos 1 y 14. Jesús se hace presente aunque no nos demos cuenta, lo dice en el versículo 4. Jesús nos habla, lo vemos en los versículos 5, 6, 10, 12, 15, 16 y 17. Jesús resucitó, y sabemos que resucitó porque tenía necesidades naturales de los hombres como el comer.
lo dice en el versículo 5. Es decir, Él resucitó porque volvió de nuevo como hombre. Es la palabra, resucitar, no otras palabras que muchos dicen por ahí, como se levantó como si fuera un zombie o algo así. No, porque Él tenía su conciencia perfecta y tenía las necesidades que tenía igual antes de morir. Jesús nos guía para que por medio de nuestro trabajo tengamos buenos resultados, lo dice en el versículo 6. Lo vemos a través de los milagros, lo dice en el versículo 7. Jesús nos ama, lo dice en el versículo 7. Actúa en nuestra vida, lo dice en el versículo 12. Jesús se acerca a nosotros, lo dice en el versículo 13. Jesús nos provee el alimento, lo dice en el versículo 13. Nos da instrucciones sobre lo que debemos hacer en esta tierra, lo dice en los versículos 6 y del 15 al 17. Sabe cómo ha sido y será nuestra vida, lo dice en los versículos del 18 al 19 y del 22 al 23. Quiere que lo sigamos, lo dice en los versículos 19 y 22. Nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que los demás hagan, no debemos ser curiosos, sino solo preocuparnos por nuestra vida en Cristo, lo dice en el versículo 22. Hizo tantas cosas después de su resurrección que si se escribieran, los libros no cabrían en el mundo entero, lo dice en el versículo 25. Nos perdona nuestros pecados y nos restaura, lo dice en los versículos del 15 al 17. Y tengo un artículo que habla al respecto, donde busqué más información sobre este tema. Te lo voy a dejar en la caja de descripción por si quieres leerlo. ¿Qué dice el texto acerca de los hombres? Los discípulos estaban juntos, lo dice en el versículo 2. Los discípulos trabajaban juntos, lo dice en el versículo 3. ¿Qué nos dice ahí? Que tenemos que estar juntos, en comunidad, no aislados. A veces estamos tan absortos en nuestras actividades diarias que no notamos que Jesús está con nosotros, lo dice en el versículo 4. Te invito a que pienses en eso. Si hacemos caso a las palabras de Jesús, veremos milagros, lo dice en el versículo 6. Vemos a Jesús por medio de los milagros que hace en nuestras vidas, lo dice en el versículo 7. Sabemos cuándo Jesús actúa en nuestra vida, lo dice en el versículo 12. Jesús nos conoce por nuestro nombre, lo dice en los versículos 15 y 17. Del 15 al 17. Recibimos instrucciones de Jesús, lo dice en los versículos del 15 al 17. Los que conocemos a Jesús lo amamos, lo dice en los versículos del 15 al 17. Nos duele la insistencia de Jesús sobre algunos temas, lo dice en los versículos 15 al 17. Y acá anoté algo que dice: eso nos duele porque no entendemos su motivación. Somos curiosos, nos importa lo que va a pasar con los demás. Lo vemos en el versículo 21. Hacemos correr rumores, ojo con eso. Eso lo vemos en el versículo 23. Cambiamos, ojo con esto, súper importante, y es algo que yo les recalco mucho en las historias de mi Instagram, que estoy como Cachacanda. Búsquenme y vean las historias, es algo que les recalco mucho, porque eso lo hacen hasta muchos pastores, mega iglesias hacen esto. Cambiamos las palabras de Jesús a nuestro acomodo, y lo vemos en el versículo 23. Y acá puse un comentario que dice Gálatas 1:7, así que voy a leerlo. Importante. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos
están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que no solo leer la Biblia por leer, sino estudiarla y tener clarísimo lo que dice la Biblia. Porque hay líderes, pastores y hermanos que nos cambian lo que dice la Biblia y lo acomodan y hacen ver la Biblia como si fuéramos nosotros el centro de la Biblia y todos son promesas para nosotros, cuando debemos recordar siempre que la Biblia habla de Jesús, no de nosotros. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia, no te quedes solo con lo que yo te leo a ti, ábrela, léela todos los días y estúdiala. Yo voy a empezar a hacer varias cosas este año. Bueno, voy a hacer un estudio del libro de Ruth y te voy a dejar el link del canal. Se llama La Biblia Clara, donde vamos a hacer ese estudio. Yo ya hice con ella el estudio del libro de Judas y tiene, creo que el de primera y segunda de Corintios, no sé si tiene otro más, pero este año voy a hacer con ella el estudio de Ruth gratis, es en YouTube, te dejo el link ahí abajo. Y creo que comienza el 29 de enero del 2022. O sea que si lo estás viendo después de esa fecha, ahí está grabado los capítulos para que lo hagas cuando quieras. Y también tengo pendiente un curso con Jonathan, no me acuerdo el nombre, el apellido. Yo les comparto todo esto en mi Instagram, en serio, miren las historias. Jonathan Murcia. Y entonces él subió a su página un curso de hermenéutica bíblica que se llama Cómo leer la Biblia en su contexto. La página es clubdeapologética.com. Yo te invito a que lo hagas, este hombre, y que lo sigas a él. En Instagram este hombre es muy instruido, es un profesor. Y ya sabes que los profesores estudian mucho. Entonces, yo te invito a que hagas también ese curso. De esta forma no nos vamos a ir a evangelios que no son. Por favor. O sea, no nos dejemos solamente guiar, es lo que quiero decir, por lo que otros nos dicen acerca de Jesús, sino nosotros mismos debemos ir a la Biblia, leerla y entender lo que estamos leyendo y discernir quién nos está diciendo verdad y quién está tergiversando el Evangelio. Continúo después de este súper paréntesis. Pero es que es algo que, en serio, yo quisiera que todos entendieran. Yo lo entendí hace muy poco. Hay mandamientos que esperar. Debemos seguir a Jesús. Lo dicen los versículos 19 y 22. Ahora quiero que pienses si hay algún pecado a la luz de este capítulo que leímos que debas confesar. Y te invito a que ores con Dios y en la intimidad de tu casa le pidas perdón al Señor por haber pecado, porque todos hemos pecado en algún momento y seguramente saldrán uno o varios pecados de la lectura de este capítulo. Voy a empezar y voy a dejar solo los rumores. Entonces te invito a que le pidas perdón a Dios y vamos a terminar con una oración. Que recuerda, los encuentras en el canal Acercándote a Dios, el link aquí abajo en la caja de descripción. O sea, vayan a esa caja de descripción y léansela completa porque les dejo mucha cosa ahí. Señor, apiádate de nosotros pecadores. Apiádate de tu pueblo que no sabe el camino que debe seguir por estar tan alejado de ti. Ten misericordia de los países con malos gobernantes, de países que son guiados por personas que no te conocen, que no siguen a tu Hijo Jesús, que se creen autosuficientes y hasta dioses. Sabemos que tú eres el que quita y pone reyes, que toda autoridad viene de ti, Padre.
nos estás enseñando a ser humildes, a postrarnos ante ti, a depender únicamente de ti. Señor, no entiendo cómo la humanidad ha permitido que alguien que no cree en ti la guíe, pero hoy, postrado ante ti, humillado en mi espíritu, vengo a rogarte que tengas piedad de los pueblos, que felices siguen a este tipo de personas. Mi Dios amado, toca el corazón de cada uno, guíalos hacia ti, que el Espíritu Santo les muestre que no hay hombres que los llevan a buen término, sino que Jesús es la única verdad, el único camino y la luz que los debe guiar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, espero que hayas sentido ASMR con este video, pero sobre todo que te haya dado ganas de leer la Biblia. Me encantaría que todos ustedes abrieran su Biblia todos los días. Pero si sentiste ASMR, por favor déjame un me gusta en este video y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Recuerda, de nuevo te lo digo, visita la caja de información que está bajo este video. Si me estás viendo en YouTube, te dejo información que puede ser muy útil para ti. Entre ellos están los links a mis demás canales de YouTube, los links a todas mis cuentas de Instagram, tengo muchísimas, mi correo electrónico por si quieres escribirme algo y mucha más información. En este video te voy a dejar mucha más información. También está, por ejemplo, en la caja de descripción, canciones para alabar y adorar al Señor. Y también una lista de reproducción que llamé devocional y es para cuando estés leyendo tu Biblia o haciendo tu devocional. Entonces, para que no te distraigas con música que tiene letra. Si llegaste hasta este punto, por favor déjame este emoticón en los comentarios. Y muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda que en Instagram, Cachacanda, en las historias te voy a dejar preguntas acerca de este capítulo para ver si recuerdas lo que leímos y como para aprender de la Biblia divirtiéndonos un poco. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Dios te bendiga. Adiós.